Un gusto saludar en nuestro espacio a Juan Cay López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Querido Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto de verte, Magda. Feliz año, aunque sea un poquito atrasado. Ya, aunque sea atrasado, pero bueno, se vale mientras todavía no se nos acabe enero. Oye, traemos hoy un tema que sin duda nos debe de interesar a todos los mexicanos y es el del agua en nuestro país y en el mundo entero. Déjame empezar y de lleno irme a la pregunta de fondo. ¿Por qué en México hay escasez de agua? Mucho hemos hablado de que de pronto es por la sequía y demás, pero también hay temas profundos, a veces que tienen que ver con la política, con la falta de inversión. ¿Qué nos dices sobre esto? Bueno, mira, el tema es muy complejo y tiene muchas aristas. Déjame comentarte algunos datos duros, así nada más para empezar a platicar. El consumo per cápita en metros cúbicos por persona es de 1.500 a 2.000 metros cúbicos. Multiplícalo por los 126 millones y llegas a cifras estratosféricas. Pero el mayor consumo de agua se da en la agricultura. Para que tengas una idea, el 70% del agua dulce del planeta está destinado al riego agrícola. Y nada más para que tengamos una idea, producir 1 kilo de carne de res consume 15,000 litros de agua, contra 1.500 litros que consume, por ejemplo, producir 1 kilogramo de trigo. Ahora, la demanda alimenticia al año 2050 va a aumentar en un 70%. A ver, ¿esto qué va significando? Que al final en el mundo el problema hídrico se está volviendo muy grave. El tema del cambio climático, los malos usos agrícolas, por ejemplo, el querer producir carne a ultranza acaba con bosques, acaba con selvas y acaba con sitios de captación de agua. Producir el aguacate, por ejemplo, acaba con los bosques. La gente diría, oye, qué hermosos se ven los aguacates. Sí, pero son verdaderos depredadores de los bosques. Incluso en Estados Unidos están hasta pensando en no importar aguacate, lo cual sería una verdadera tragedia para la economía de Michoacán. Según la ONU, en 8 años, es decir, en el año 2030, la demanda de agua superará en un 40% a la oferta. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos o las causas de este fenómeno? Primero, vivimos ya un proceso, sobre todo en México, de desertificación acelerada del territorio. ¿Esto qué quiere decir? Estamos quitando bosques, estamos tumbando selvas, estamos sembrando cultivos equivocados, usamos una agricultura de carácter extensivo y esto está acabando con los bosques y las selvas del país. Primer tema. El segundo, una brutal contaminación de los mantos freáticos por desechos de todo tipo. Tienes el caso del río Lerma, que es un ejemplo terrible de lo que no se debe de hacer, donde convergen desechos industriales, químicos, peligrosos, de hospitales, de rastros, etcétera. Luego, no hacemos ningún ejercicio, ningún esfuerzo por captar a nivel urbano rural el agua de lluvia. Tenemos, decía yo, un gasto desproporcionado de agua dulce en la industria alimentaria. Entonces, oye, a ver, pero dime una cosa. Sí. Me dices, no estamos haciendo absolutamente nada por captar el agua de lluvia. Tú y yo lo hemos conversado en algunos otros momentos, ¿no? Me queda clarísimo que cuando llega el agua, una vez que empieza a llover, no se separa y eso termina mezclando las aguas residuales con esta agua de lluvia y bueno, no le estamos aprovechando. Eso me queda claro, le estamos desaprovechando. Mencionas la contaminación de los mantos freáticos, mencionas la contaminación de los ríos y aquí la pregunta, Juan, me parece que sería si estamos a tiempo de cambiar esos efectos. Cuando citas el río Lerma, el río más grande de nuestro país, y lo volteas a ver lo contaminado que está, muchos lo han pues tachado ya como un río muerto, dices, ¿verdaderamente se puede hacer algo? ¿Se podría limpiar? ¿Se podría cambiar esta realidad por la que estamos atravesando? A ver, por supuesto que siempre será posible. Se requieren 2 cosas, voluntad política y recursos. La verdad es que no hay voluntad política por arreglar el problema. La Semarnat no hace absolutamente nada y no lo ha hecho en décadas. No es un tema actual, es un tema de décadas. La industria de todo tipo, los hospitales, lo han convertido en el gran drenaje del país. Ahora, por supuesto se puede revertir porque hay que recolectar los desechos, hay que canalizarlos de otra manera y hay que tratarlos antes de que lleguen al río.
en lugar de simplemente tirar las aguas crudas sin el menor recato. Ahí está el agua de los rastros, por ejemplo, que es brutalmente contaminante. Poca gente sabe que la industria del tequila es de las más contaminantes del planeta. Tratar el agua de tequila cuesta muchísimo dinero, los residuos. ¿Se están tratando? Obviamente no, se tiran las aguas crudas. Y conste que hay una gran persecución, ahí sí, por parte de la Semarnat hacia la zona de Tequila. Ahora, estamos deforestando el país y esta deforestación, para sustituirla por otro tipo de productos, ¿qué está provocando? Una gran aridez y una falta de captación de lluvia. Porque en todas las zonas serranas, los bosques que servirían para captar el agua y mandarla al subsuelo, provocan que escurra, y escurre con piedras, con palos y con cosas que por supuesto no permiten que el agua permee al subsuelo. Déjame preguntarte algo. ¿Se invierte lo suficiente en infraestructura y conservación? ¿Por qué te lo pregunto, Juan? Porque cuando hablamos también de esta falta de agua, nos enlazamos, por ejemplo, a distintas entidades. Hoy en este espacio vimos lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Los Cabos, ¿no? Oye, 15 días y no les llega una sola gota de agua. Podemos poner el caso también de la Ciudad de México, de municipios del Valle de México pertenecientes a la entidad mexiquense como Ecatepec. Podríamos hablar también de lo que sucede en Guanajuato. Les echaron para atrás la presa del Zapotillo, ¿no? En fin, ¿qué es lo que pasa que no hay una distribución adecuada del agua, que esa es la otra cara de la moneda? Bueno, déjame empezarte diciendo, a ver, el agua se cobra razonablemente, es decir, buena cantidad de gente paga el agua. ¿Quiénes pagan más? Los que menos tienen. ¿Por qué? Porque la compran en pipas y les sale más caro un litro de agua de una pipa que a una zona residencial que paga, en teoría, 12 centavos por litro, es decir, 12 pesos por metro cúbico. Baste señalar que el cobro es deficiente, la tarifa es baja, pero hace muchos años alguien acuñó una frase refiriéndose a la infraestructura hídrica y decía, oigan, destinemos lo del agua al agua, ¿no? Porque pareciera que el agua se cobra, pero se va a pagar la nómina de los maestros o la nómina de los policías o la nómina de los barrenderos. Y a pesar de que se han creado organismos no tan autónomos, el dinero no se acaba quedando en los organismos operadores. Eso incluso provocó que algunas empresas privadas le entraran. En el caso de la Ciudad de México ya les quitaron los contratos, pero es que la idea era cobrar, captar, distribuir y mantener. Ahora, tampoco hicieron tan bien el trabajo. A nivel nacional, la red desperdicia el 45% del agua que llega. Entonces, cuando uno se pone a ver, en el caso de la zona metropolitana, que se consumen más de 60 metros cúbicos por segundo, y resulta que casi 30 se van al drenaje o se van al subsuelo, bueno, pues estamos hablando de que el desperdicio es enorme. Agua que no se cobra y que no llega a ningún lado. Iztapalapa, por ejemplo, es la delegación. Un desperdicio brutal. Brutal. Sí, que bueno, a ver, lo conversamos en algún momento, Juan. Vemos infraestructura que no se le da mantenimiento y que por esas fugas de agua es en donde se termina yendo este 45%. Recuerdo en alguna conversación que tenía con el secretario de Obras en el Estado de México, me decía, Magda, el 40% del agua se nos va a través de las fugas. El problema es que es muy complicado también cambiar ya en estos momentos toda la infraestructura que se tiene a nivel estatal. O sea, ¿cómo lo pueden hacer? ¿O hay que irlo programando, irle dando mantenimiento, irle destinando recursos? Pero pues es un trabajo no de una administración, Juan. A ver, por supuesto que es algo que, como la recuperación de un cuerpo como el río Lerma, puede tomar décadas, pero por el amor de Dios, empecemos, ¿no? Porque la queja es, se tira el 45% en la Ciudad de México, pero esa agua se viene tirando hace décadas también. Y uno dice, ¿y dónde está el recurso para la conservación, para la sustitución de tramos de tubería? Hay, por ejemplo, muchos tramos de tubería de asbesto aún vigentes. Se sabe que es cancerígena, se ha ido reduciendo, se utiliza tubería de poliestileno. Pero hay un detalle, la Ciudad de México se hunde todos los años y esto provoca enormes fracturas de las tuberías. Y esto obviamente implica la sustitución de tuberías por tuberías flexibles.
Oye, sí es un alto costo, sí, pero la sustitución y la recuperación sería sumamente rentable, porque pones en riesgo la vida de los habitantes y pones en riesgo su salud. Entonces, Juan, el tema es... Déjame preguntarte algo brevemente porque se nos agota el tiempo. ¿Qué va a pasar con el agua a futuro inmediato en un par de palabras? Va a escasear en forma dramática. Alguien dijo la próxima guerra mundial va a ser por agua. La realidad, déjame mencionarte, en la Ciudad de México, caen 45 metros cúbicos por segundo en temporada de lluvias promedio y solo 5 se van a la recarga de los acuíferos. Híjole. Y más de 25 se desperdician. Va a venir una situación dramática que además el cambio climático va a favorecer en el corto plazo. Creo que vamos a vivir, si no hacemos algo, un desastre. Ojalá no sea así, Juan, ojalá y solamente sea una visión muy apocalíptica porque de verdad que las cosas se pueden poner sumamente delicadas ya cuando lo vemos a profundidad, cuando no nos estamos tomando en serio lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, querido Juan, te mando un abrazo enorme. Gracias, Magda, por recibirme en este espacio. Buena tarde.